Las acciones globales se desploman hacia el cierre semanal. La inflación en Estados Unidos llega a máximos de hace 40 años. Se espera un ajuste más agresivo de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Una posible invasión de Ucrania podría aumentar los costes de energía y la inflación. El Banco Central Europeo no quiere subir los tipos de interés. Vamos a ver a continuación lo que sucedió durante la semana pasada en los mercados financieros con el dato de inflación de Estados Unidos y lo que nos espera para esta semana con el dato de ventas minoristas también de Estados Unidos. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trades. Regresa el sentimiento bajista a las acciones globales. La inflación, el alza de tipos de interés, las tensiones en Ucrania y los altos costes de energía tienen efectos negativos sobre las bolsas de valores. El Dow Jones cae un 1% durante la semana pasada, el S&P 500 pierde un 1,8%, mientras que el Nasdaq cae un 2,2% durante la semana pasada. El sector tecnológico fue el más afectado y es por eso que el Nasdaq fue el que más perdió en Estados Unidos. En Europa las acciones también se desploman durante la sesión del viernes, sin embargo logran cerrar la semana en positivo. El FTSE 100 de Reino Unido fue el que mejor desempeño tuvo durante la semana pasada en Europa. La temporada de reporte de resultados empresariales ha sido alentadora tanto en Estados Unidos como en Europa. Si no fuese por los temores que hay alrededor de la inflación, los mercados hubiesen cerrado la semana pasada al alza. La inflación en Estados Unidos sube al 7,5% anual, el cual es su máximo de hace 40 años. Las expectativas de inflación suben al 5% y el sentimiento del consumidor cae a un mínimo de hace 10 años. ¿Estará llegando la inflación a su pico? En realidad la Fed se ha demorado demasiado en actuar. Incluso algunos miembros del Banco Central piden un aumento hasta del 1% de aquí a julio. Existe el riesgo de que se apriete demasiado la política monetaria en un desespero por bajar la inflación. La Fed podría ocasionar una contracción económica en los próximos años si se acelera demasiado a subir los tipos de interés. De los países desarrollados, Estados Unidos es el que más inflación ha acumulado desde inicios de la pandemia. En realidad, ahora ya es muy tarde para apresurarse a reducir la circulación de dinero, ya que eso podría ocasionar que se frene la recuperación económica. Según los analistas, es mejor correr el riesgo de que la inflación continúe subiendo a frenar la economía de un solo golpe. Los mercados van a estar muy atentos durante esta semana al dato de ventas minoristas de Estados Unidos precisamente para determinar si la inflación está lastimando el consumo en el país norteamericano. La subida de la inflación tiende a afectar a las ventas minoristas, así como lo hizo en Europa, en donde el alza de los precios ya está afectando el consumo. Por otro lado, aumentan las tensiones entre Estados Unidos y Rusia por Ucrania. Una posible invasión de Ucrania elevaría los costes de energía aún más, especialmente en Europa. Al subir los costes de energía, también subiría la inflación. De hecho, el Banco Central Europeo asegura que la subida de los precios en la eurozona ha sido ocasionada principalmente por el alza del crudo. Aunque intentó cambiar un poco su retórica, Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, vuelve a insistir en que subir los tipos de interés solo lastimaría la economía. Es por eso precisamente que el euro se mantiene a la baja frente al dólar, ya que se espera que la Reserva Federal de Estados Unidos suba los tipos de interés a un ritmo más acelerado que el Banco Central Europeo. Para el lunes de esta semana tenemos el discurso de James Bullard, miembro del Comité de la Reserva Federal. También tenemos el discurso de Christine Lagarde, presidenta del Banco Central Europeo, y el Producto Interior Bruto de Japón. Para el martes tenemos el sentimiento económico del SUV de la eurozona y de Alemania, así como el Producto Interior Bruto de la eurozona, el índice de precios al productor de Estados Unidos y el índice manufacturero del estado de Nueva York. El miércoles va a ser bastante movido ya que tenemos el índice de precios al consumidor y el índice de precios al productor de China y Reino Unido, así como la producción industrial de la eurozona, el índice de precios al consumidor de Canadá y el dato más importante de esta semana, las ventas minoristas de Estados Unidos. También tenemos la producción industrial de Estados Unidos, que también va a ser un dato importante, los inventarios de crudo de Estados Unidos
y las actas de la última reunión que tuvo la Reserva Federal. El jueves tenemos el índice manufacturero de la Fed de Filadelfia, las peticiones de subsidio por desempleo de Estados Unidos y las licencias de construcción de Estados Unidos. El viernes también tenemos algunos datos importantes como las ventas minoristas de Reino Unido y Canadá, la confianza del consumidor de la eurozona y las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos. Vamos a ver a continuación algunos de los activos o los sectores que acabamos de mencionar para ver cómo se comportaron durante la semana pasada y los posibles movimientos que tengan para esta semana. Tenemos el gráfico diario del Dow Jones y como podemos observar durante la semana pasada el índice encontró una resistencia en los 35.861 puntos. Desde ese pico retrocede hacia abajo, rompe por debajo de la media móvil exponencial de 55 días y cae exactamente hasta la media móvil exponencial de 200 días en los 34.670 puntos. Es posible que esta media móvil vuelva y actúe como soporte, así como lo ha hecho en el pasado, y el índice podría intentar regresar hacia arriba. Sin embargo, si continúa la aversión al riesgo en los mercados financieros durante esta semana, el Dow Jones podría romper por debajo de esa media móvil exponencial de 200 días. El S&P 500 también vemos que encuentra una resistencia en el 61,8% FIBO en los 4.587 puntos. El índice ya había rebotado a la baja desde ese nivel de retroceso Fibonacci cuando chocó también con la media móvil exponencial de 55 días. Durante la semana pasada, el índice del S&P 500 rebota hacia abajo y también cae exactamente hacia la media móvil exponencial de 200 días en los 4.422 puntos. Al igual que el Dow Jones, es posible que esta media móvil actúe como soporte en el S&P 500 y el índice podría intentar retroceder hacia arriba, aunque hacia arriba la zona de los 4.500 puntos podría actuar como resistencia. De continuar cayendo, su próximo nivel de soporte podría estar alrededor del 23,6% FIBO en los 4.360 puntos. Sobre el gráfico diario del Nasdaq podemos observar que el índice rompe por debajo de esta zona de soporte en los 14.511 puntos. Aquí se encuentra la media móvil exponencial de 55 semanas y tras haber roto por debajo de esa media móvil, el Nasdaq podría venir a visitar una vez más la zona de los 14.000 puntos. Por debajo de esta zona de los 14.000 puntos, el Nasdaq estaría entrando de nuevo en zona de corrección. O sea que volvería a perder más del 10% desde el último pico que hizo un poco antes de que terminara el año pasado. La media móvil exponencial de 55 días está apuntando hacia abajo y el ángulo de inclinación nos indica de que la tendencia bajista se mantiene bastante fuerte. El FTSE 100 de Reino Unido encuentra algo de resistencia alrededor de los 7.694 puntos, pero es posible que regrese hacia arriba durante esta semana ya que se mantiene esa tendencia alcista a corto plazo. Pero para que se mantenga esa tendencia alcista, el índice debería romper por encima de estos máximos alrededor de los 7.694 puntos. El DAX de Alemania encuentra una buena resistencia en la media móvil exponencial de 55 días. Vemos que ha rebotado en varias ocasiones desde ahí hacia abajo y rompe por debajo de la media móvil exponencial de 200 días. El DAX llega a los 15.179 puntos, pero un poco más abajo, la zona de los 15.000 puntos podría volver a actuar como soporte. Hacia arriba, la media móvil exponencial de 200 días en los 15.385 puntos podría actuar como resistencia para el DAX en caso de un retroceso alcista. El IBEX 35 de España vemos que regresa otra vez a esta zona de confluencia de medias móviles en los 8.680 puntos. No pudo confirmar una ruptura real por encima de este pico en los 8.867 puntos y regresa hacia abajo. Podría continuar oscilando alrededor de esas medias móviles sin tomar una dirección clara en medio de alta volatilidad. Aunque el IBEX 35 no tiene una dirección clara, vemos que ha estado bastante volátil y podría intentar venir a visitar una vez más la zona de los 8.500 puntos. Sobre el gráfico diario del euro frente al dólar, vemos que la paridad llega de nuevo a la media móvil exponencial de 55 días en el 1.1351. Es posible que se consolide en esta zona, pero también podría continuar cayendo tal vez hacia el 1.1300. De regresar hacia arriba, estos picos alrededor del 1.1482
podrían volver a actuar como resistencia para el euro frente al dólar. En el oro vemos que el metal precioso durante la semana pasada aceleró su impulso alcista y registra un nuevo máximo para este año en el 1858. De continuar subiendo, el máximo del año pasado en el 1876 podría actuar como resistencia para el oro. Hacia abajo, su zona de soporte más relevante estaría en la media móvil exponencial de 55 días alrededor del 1813. Sobre el gráfico diario del petróleo WTI vemos cómo el instrumento mantiene un buen impulso alcista y llega a la zona del 95.00. Esto también es lo que ha estado ocasionando que la inflación aumente, ya que cuando sube el crudo también suben los costes de operación y los costes de transportación. Es posible que el 95.00 actúe como resistencia para el petróleo WTI, pero en realidad el precio podría continuar subiendo. El Brent llega hasta la zona también del 95.00 y al igual que el WTI podría encontrar algo de resistencia en esa zona, pero la tendencia alcista se mantiene. La próxima zona de resistencia para el Brent podría estar alrededor del 100.00. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.